cuerpos neuronales. Entonces, aquí lo vemos, un astrocito protoplasmático, lo vemos un soma más grande y varias prolongaciones. A diferencia de un astrocito fibroso, donde vemos un núcleo pequeñito, un soma pequeñito y prolongaciones muy largas. Y aquí no está evidenciado los vasos sanguíneos. Si hubiera un vaso sanguíneo por aquí, veríamos que está muy adosado a la prolongación o a la que se va a unir a él. Más adelante vamos a ver estas imágenes. Tenemos aquí un astrocito fibroso con su núcleo, con su soma pequeñito y sus prolongaciones muy largas, y aquí el protoplasmático. Aquí lo tenemos, los podemos comparar, pareciera que fueran las mismas, pero en el astrocito fibroso vemos las prolongaciones muy largas y el soma, mi soma es más pequeñito, no se le alcanza a ver en esta tinción, no se le alcanza a ver el núcleo, pero en esta otra sí vemos el soma más pequeñito, que es todo lo rosita que vemos aquí, el citoplasma. Aquí vemos un núcleo. Y este astrocito protoplasmático, lo vemos un soma mucho más grande, varias prolongaciones, y vemos cómo se ramifica, a diferencia de este. Aquí vemos un núcleo central con un nucleolo, vemos su citoplasma basófilo y varias prolongaciones, a diferencia del fibroso, porque no se alcanzan a ver aquí porque son muy largas sus prolongaciones. Entonces, vámonos para acá. Astrocito protoplasmático. Lo que tenemos aquí son vasos sanguíneos. Entonces, estos vasos sanguíneos, con esta tensión los pudimos evidenciar, y aquí tienen varias características. Pues posee prolongaciones cortas y muy ramificadas. Se asocian a la sustancia gris en el sistema nervioso central. Se asocian a pericardios, dendritas y terminaciones axónicas. Al igual que los astrocitos fibrosos, también establecen contacto con capilares sanguíneos situados en la sustancia gris y con los cuerpos neuronales. Y algunos astrocitos protoplasmáticos pequeños suelen rodear los cuerpos de las neuronas, estableciendo con las denominadas células satélites. Estas células satélites no las alcanzamos a distinguir aquí, pero sabemos que están ahí porque están asociadas a ellos, los astrocitos protoplasmáticos, y lo que tenemos aquí es un vaso sanguíneo. Entonces, en esta maraña de prolongaciones, a veces no se distinguen tan bien por el tipo de tensión. Esta es una impregnación argéntica en la cual están evidenciando a las prolongaciones, y vemos así como si se estuviera deshaciendo esta célula. Vemos a su cuerpo neuronal muy grande, más marcado, y varias prolongaciones. Y generalmente están asociados a un vaso sanguíneo, como lo que está aquí evidenciado. Aquí tiene que ver mucho el corte. Cuando el corte, aquí son cortes semifinos, entonces aquí tuvimos la imagen donde lo vemos asociado al vaso sanguíneo, pero no quiere decir que estos no estén asociados, siempre están asociados a vasos sanguíneos. El astrocito fibroso, sus prolongaciones son largas y poco ramificadas. Estas se relacionan estrechamente con el endotelio capilar y con el endotelio capilar de los vasos y con la superficie interna de la vía madre. Aunque entre ellos se interponen siempre una membrana basal. Entonces, se asocian
preferentemente a las fibras nerviosas y a la sustancia blanca del sistema nervioso, y su función de los astrocitos fibrosos es capturar iones como potasio, sodio y producir productos del metabolismo de las neuronas como el glutamato, la GABA y acúmulos acúmulos en la cercanía de las neuronas. Entonces, todos los acúmulos que hay dentro de las neuronas, este astrocito fibroso lo va a transmitir o lo va a llevar a los vasos sanguíneos para que haya un estímulo. Entonces, aquí hay una imagen. Este es solamente un dibujo donde vemos prolongaciones aunado a un vaso sanguíneo. Y aquí lo tenemos, nuestros astrocitos fibrosos con sus prolongaciones muy largas y generalmente se asocian a un vaso sanguíneo. Aquí tenemos un vaso sanguíneo y estas prolongaciones muy largas. Pareciera como si se pareciera al anterior, pero vemos, su cuerpo es más pequeñito y si vemos esta imagen, ven, aquí están sus cuerpos, un nucleolo, y vean las prolongaciones que largas son, más finas, ¿no? Ahora, si vamos a la imagen anterior, vean cómo son estas prolongaciones y el cuerpo es mucho más grande. Pareciera así como si se estuviera deshaciendo aquí, pero es que son varias prolongaciones. Aquí, de hecho, no distinguimos las prolongaciones. Sabemos que todas estas son prolongaciones y entre ellas van a encontrar células satélites, como las que tenemos aquí, por acá. Pero vean cómo pareciera como si se estuviera aquí deshaciendo la célula. A diferencia, este es un protoplasmático y este es un astrocito fibroso. Sus prolongaciones son más definidas y su cuerpo es más pequeñito. ¿Sí? Este es un aumento en donde podemos ver a cada uno de ellos, ¿no? Pero si hiciéramos una panorámica donde estuvieran los dos, entonces sí habría una mayor diferencia. Pero aquí es solamente para evidenciar a este grupo celular, donde sus prolongaciones son muy largas y sí se pueden distinguir, a diferencia del otro que se ve como muy juntas y como si se estuviera deshilachando. Aquí tenemos que estos astrocitos, los fibrosos, sus prolongaciones utilizan la glucosa que los descargan cuando se estimulan por la neuroadrenalina, el péptido intestinal vasoactivo. Esto quiere decir que al llegar el estímulo a través de los vasos sanguíneos, va a llegar al sistema digestivo, va a hacer que se despolimerice el glucógeno almacenado en el interior y se liberen las moléculas de glucosa. De ahí que, por ejemplo, cuando nosotros sentimos un hueco porque ya tenemos hambre, como ahorita, entonces lo que están actuando son nuestros astrocitos fibrosos que están llevando el estímulo a través de los vasos sanguíneos y están haciendo que nuestras reservas de glucógeno sean liberados al intestino para producir glucosa y nuestro cerebro siga funcionando. De lo contrario, todo lo que yo les estoy diciendo no les entraría si ustedes no tuvieran su reserva de glucógeno. Entonces, ahorita estamos tomando nuestras reservas y no hemos tomado nada. Si empezamos a deglutir y consumir alimentos, entonces nuestra reserva se queda ahí almacenada y aprovechamos todo lo que ingeremos o nos comemos y ese glucógeno lo transformamos como reserva o como nuestro material energético que nos llega al cerebro y nos dice, ok, ya recibí el aporte necesario para entenderte. Entonces, sus pies vasculares intervienen en el metabolismo neuronal de tal forma que los productos tóxicos de medicamentos o nutrientes
que se encuentran en la sangre antes de llegar a las neuronas son metabolizados por los astrocitos que forman parte de la barrera hematoencefálica. Para que nosotros nos tengamos la reserva en el cerebro, necesitamos esta barrera que es muy importante, que va a determinar qué entra, qué sale, qué aprovecha las neuronas y qué no necesita las neuronas. Sí, Manuel. Doctora, una pregunta. Cuando dice a través de ellos, ¿se refiere tanto a los astrocitos fibrosos como a los Los protoplasmáticos? O sea, protoplasmáticos. los dos. Ajá. Ah, ok. Ambos, ya ves que tienen prolongaciones hacia los vasos sanguíneos. Uno más que otro, pero ambos llegan hacia los vasos sanguíneos. En uno va a apoyar mucho en cuanto a las reservas de sodio, potasio y calcio. Y en este, principalmente los fibrosos, van a formar parte de la barrera hematoencefálica, igual el otro, pero ellos van a encargarse de destoxificar de alguna manera al sistema nervioso central. Eh, Intervienen en las zonas lesionadas y también estos, todos los productos de desecho lo van a poder sacar del sistema nervioso para llevarlo a los vasos sanguíneos. Por eso es muy importante este astrocito. Entonces, miren, observen esta imagen en la parte inferior derecha. Vemos a este astrocito que tiene su prolongación. Aquí hay dos vasos sanguíneos. ¿Sí? Vemos el endotelio capilar. Aquí vemos otra vez el núcleo de este vaso sanguíneo. Es otro capilar. Aquí vemos una separación y aquí tenemos el piecito chupador. Entonces, todo esto va a formar nuestra barrera hematoencefálica. Para que pueda, de todo lo que encontró aquí, que absorbió, lo va a metabolizar y se lo va a pasar al vaso sanguíneo. Entonces, ¿quiénes forman la barrera hematoencefálica? Vamos a tener el pie chupador o la membrana basal del pie chupador, la zónula ocluyente. ¿Se acuerdan cómo está formada la zónula ocluyente? ¿A través de qué proteínas? A que ya no se acuerdan. Ocluidinas. Las ocluidinas, sí, exactamente. Y tenemos fibras que lo van a ayudar a anclarse porque tiene que tener una fuerza importante para que sea ocluyente. Entonces, todas estas proteínas que forman la zónula ocluyente, más la membrana basal del endotelio capilar, esos forman la barrera hematoencefálica. Esto tómalo mucho en cuenta porque probablemente sea su pregunta de examen. Sería la membrana basal del endotelio capilar más la membrana del piecito o pie chupador del astrocito fibroso y las proteínas que forman la zónula ocluyente. Denle una ojeadita a sus apuntes y vean cómo está constituida la zónula ocluyente para reforzar esto que le estoy diciendo que es la barrera hematoencefálica. Entonces, esta imagen es muy bonita porque estamos viendo el sitio donde está en contacto con un vaso sanguíneo, el piecito chupador y todo lo que lo conforma. Entonces, aquí tenemos, en este caso, solamente estamos viendo a los astrocitos fibrosos. Vean cómo sus prolongaciones son muy largas. En esta imagen es una ampliación de uno de estos, en donde vemos su cuerpo, es pequeñito, en relación con la gran cantidad de prolongaciones que tienen muy finas y delgaditas. Este es un astrocito fibroso. Aquí ya vemos un vaso sanguíneo
y vemos que algunas prolongaciones están aquí, pero no alcanzamos a ver el cuerpo, porque a lo mejor el cuerpo estaba situado aquí, pero no en este corte no se ve. Por ejemplo, aquí vemos este que está uniendo al vaso sanguíneo y aquí viene la prolongación, pero ya no vemos el cuerpo. A lo mejor está aquí. Por aquí vemos un cuerpo y como evita una prolongación hacia el vaso sanguíneo. Igual acá. Y es pequeñito. Y están bien definidas, son prolongaciones muy largas y finitas. Y vean esto aquí, que ven moradito, son otros grupos celulares donde ellos están apoyando a estos grupos celulares o estas neuronas que no fueron teñidas, solamente hubo una atención específica para los astrocitos fibrosos, pero sí sostienen a estos grupos celulares. Entonces, la glía no solamente dan sostén, sino forman como redes donde se adosan otras neuronas, que las estoy señalando, y estas alrededor de ella van a secretar productos de desecho y los astrocitos fibrosos los van a absorber, los van a metabolizar y los pasan a los vasos sanguíneos. Vean, esta imagen es muy bonita. Ahí estamos viendo todas las características que les he estado mencionando. Entonces tenemos a la proteína ácida fibroacreal, que es la principalmente en los astrocitos fibrosos. Sí, Rodrigo. Yo tenía una duda, maestra. Ahorita en una de las diapositivas pasadas se menciona acerca de este como tipo filtro acerca de los productos tóxicos, medicamentos, nutrientes, por parte, en este caso, de los astrocitos. Tenía la pregunta de si ha como encontrado información, algún artículo similar que haga alguna referencia a que este es un filtro de importancia para los medicamentos que actúan directamente sobre el sistema nervioso. Es decir, es una barrera importante para los medicamentos o Claro. es como normal, no hay como especificaciones para los fármacos, para las personas que se dedican a esto? Mira, yo creo que cuando veas, quieres la materia de neuro, te van a hablar mucho de ello. Pero aquí lo más importante que yo te quiero mencionar es esto. Forma la barrera hematoencefálica. Siendo una célula que forma la barrera hematoencefálica, está muy, muy especializada en cuanto a llevar todos los productos de desecho que fueron elaboradas en las neuronas y también son las encargadas de llevar los productos a las neuronas que tienen a su alrededor. Por ejemplo, en este caso, van a circular los medicamentos a través de los vasos sanguíneos, acarreado por los mismos nutrientes que están en los vasos sanguíneos. Ahorita no voy a hablar de ellos, pero sí, más adelante vas a saber. Y ellos los van a absorber. Por ejemplo, hay pastillas que algunos se toman para dormir. Entonces, ¿cómo es que llega tan rápidamente aquí a través de los vasos sanguíneos? ¿Y quiénes lo van a determinar? Los astrocitos fibrosos. Tenemos en conjuntos a los protoplasmáticos. Y ustedes saben que los protoplasmáticos es parecido a este más grande, con muchas prolongaciones, muchas ramificaciones. Entonces, todas estas ramificaciones que vimos en los protoplasmáticos, todos estos, vean cómo tienen espinas aquí, y todas esas espinas son contactos presinápticos que van a estar en relación con todos los grupos celulares que tenemos aquí o todas las neuronas que tenemos aquí alrededor. Entonces están traduciendo lo que llegó a través del vaso sanguíneo. Por eso es que algunas veces en algunos pacientes se les pone el medicamento debajo de la lengua, porque se disuelve más rápido. Tenemos vasos sanguíneos muy grandes debajo de la lengua que llevan la información rápido y por lo tanto, como estamos muy cerca del cerebro, la respuesta va a ser inmediata. Por ejemplo, un vasoactivo lo ponemos debajo de la lengua. En las personas que sufren hipertensión, se les sube la presión tanto que por eso es importante que la respuesta sea rápida. Entonces, este sistema nervioso central da la información y esto va hacia el sistema renina, angiotensina, aldosterona, y esto llega
a los pulmones y a los riñones rápidamente la información y entonces se produce la baja de presión. Entonces, eso fue el mecanismo rápido de llegar a las neuronas, la información, y estas neuronas lleguen a los vasos motores, haya una vasoconstricción y disminuya la presión. Así a grosso modo te lo estoy diciendo. Pero imagínate qué velocidad tuvo que tener la respuesta de llegar a los astrocitos protoplasmáticos y a los astrocitos fibrosos. ¿Sí? Y más adelante, ahorita cuando hablemos de sinapsis, ahí vamos a hacer mucho hincapié de esto de la barrera hematoencefálica. Sí, Natalia. Natalia. Creo que no me escucha. Sí, ver, sí le escucha. Perdón. Ok. Ajá. Sí, Natalia. Es que había alzado la mano hace rato, pero se me olvidó bajarla. Ok. Ya Pero no ya, tienes preguntas. ya se me resolvió Ok. más la duda. Está bien. Dime, Emilio. Sí, Ya se te fue la no, ya me acordé. Ok. Una vez leí de los glioblastomas, bueno, más bien lo vi en una serie, y leí que eran muy, muy dañinos. Justamente se dan por los astrocitos, ¿no? Bueno, más bien muy invasivos y muy difíciles de tratar. Creo que te vas a acercar un poquito a tu micrófono porque te entendí la mitad de lo que me dijiste. Perdón. Sí, doctora, es que no sirven mis audífonos. Que una vez leí de los glioblastomas, bueno, más bien lo vi en un video, en una serie, no recuerdo, y decía que era el tumor cerebral más difícil de tratar, porque justamente se da por los astrocitos o en general por las células de la glía. Bueno, las células de la glía son muy importantes. Primero porque le dan soporte a todas las neuronas. Imagínate si estas células están afectadas, entonces rápidamente afectan al resto de los grupos neuronales y sobre todo por la transmisión que tienen hacia los vasos sanguíneos. Les voy a buscar un artículo que hable más acerca de esto y de lo que me mencionaba tu compañero acerca de los medicamentos y de las sustancias que se llegan a alojar en el sistema nervioso central que perjudican al sistema y al resto le llamo economía al resto del cuerpo, ¿no? A la economía. Entonces, estos son muy, muy importantes. Pareciera uno que la parte importante son las neuronas. Sí tiene mucha importancia las neuronas, pero más tienen las células de la glía. ¿Sí? Sí, doctora, Entonces, gracias. vamos a los siguientes. Estos ya los vimos, están muy aunados a un vaso sanguíneo y vemos las neuronas que están a su alrededor, si los alcanzan a distinguir. Generalmente se ven más los núcleos más que el cuerpo. Aquí vemos núcleos y según la zona clara que correspondería al cuerpo de las neuronas. Y vean, aquí tenemos en la parte superior izquierda, vemos a los astrocitos fibrosos y estos bolitas de color morado serían los núcleos de las neuronas que tenemos hacia la periferia, que están muy adosados a este astrocito fibroso. Vemos sus prolongaciones y seguramente si nosotros hiciéramos una tinción donde están los vasos sanguíneos, lo veríamos perfectamente muy adosado estos astrocitos a un vaso sanguíneo. ¿Sí? Tenemos a los oligodendrocitos. Son células pequeñitas que miden de 6 a 5 micras de diámetro. Tienen un núcleo pequeño, un núcleo esférico, tienen un retículo endoplásmico rugoso y un aparato de Golgi abundante y posee prolongaciones cortas y escasas. Aquí lo tenemos en esta imagen real. Esta es una impregnación argéntica. Vemos un núcleo pequeñito y apenas se le ven 3 prolongaciones. Voy a tomar alguno de ellos que lo tenemos en la imagen inferior derecha. Vean, se ven más el soma
más que sus prolongaciones. Prolongaciones son 1, 2 de cada una de estas estructuras que estoy señalando. Entonces son varios tipos de oligodendrocitos. Tenemos a los oligodendrocitos satélite, en estrecho contacto con el pericardio o pericondrio o dendritas de la sustancia gris. Estas células satélites ya la vimos en una imagen anterior. Les voy a decir cuál. A ver si células, no es cierto. Era de una imagen muy anterior, en la otra presentación. ¿Se acuerdan de las células que les dije? Este es el núcleo de las células que nomás se ve el puro núcleo, un núcleo central, y alrededor tenían muchas células pequeñitas. Esas son las células satélites. ¿Se recuerdan esta imagen? O si no, ahorita se las busco, los segunditos. Bueno, ahorita me regreso a ella para que la recuerden. Eran unas células motoras. Déjame ver si la encuentro. Pues aquí. Aquí está. Estas son las células satélites. Todo esto que vemos alrededor. Entonces estábamos en las células monopolares, un núcleo central, su núcleo lovidente, y esto es el sombra. Y alrededor tenemos estas células satélites. Era para que lo recuerden. Ahora sí, me regreso a la presentación anterior. Entonces estamos aquí. Entonces, las oligodendrocitos interfasciculares se asocia a axones en la sustancia blanca, en el sistema nervioso central, y su función principal es formación de mielina. Entonces, recuerden que aquí no solamente existen las células de Schwann. Las células de Schwann son encargadas de producir la mielina, pero también hay otros grupos celulares que forman la mielina. Estas oligodendrocitos intercelulares son células que van a adosarse a grupos celulares y las van a bañar con una sustancia, que va a ayudar a la conducción de los impulsos. Esta es una célula que forma mielina o vainas de mielina que van a adosarse a los axones. Y las oligodendrocitos perivasculares es, como lo dice su nombre, adyacente a los vasos sanguíneos. Entonces, vamos a ver más imágenes de esto. Entonces, aquí tenemos a un oligodendrocito. Durante el último trimestre de la vida prenatal y varios meses después del nacimiento, se disponen en la cercanía de los axones e inician el proceso de formación de la vaina de mielina. O sea, un astrocito que no formó mielina durante este desarrollo, y dice en varios trimestres de la vida prenatal, esto va a ayudar a la conducción rápida. Por eso es muy importante que cuando los niños nacen se oxigenan rápidamente. Y entonces de esta manera activamos a nuestros oligodendrocitos a la formación. Entre más estimulemos a los niños a desarrollarse, en el cerebro se van a formar más circunvoluciones dentro del cerebro, y eso ayuda a que estos oligodendrocitos formen mielina. La mielina es súper importante para la conducción, y de ahí que unos razonan mucho más rápido que otros.
a algunos niños, cuando no se oxigenan bien y tardan en desarrollar esta mielina, su aprendizaje siempre va a ser más lento, como ocurre en los niños que una mala nutrición prenatal de la madre y postnatal una mala nutrición, entonces no forman esta mielina necesaria para la conducción. No quiere decir que sean retrasados, llamándolos de esta manera, sino simplemente la conducción es más lenta y el aprendizaje siempre es más lento. Entonces, de ahí la importancia de la mielina. Entonces, todos estos los ponemos aquí en esta imagen. Tenemos un vaso sanguíneo, aquí tenemos un oligodendrocito que tiene algunas prolongaciones a diferencia de los que hemos estado viendo. Vean cómo es una célula pequeña, aquí es un gran aumento donde lo podemos distinguir, pero sí vemos sus prolongaciones que son muy escasas. Esa es una característica importante para poder decir, este es un oligodendrocito, y no confundirnos y decir, creo que esto es fibroso. ¿Se parece a un astrocito fibroso? ¿Sí o no? ¿Les parece? Tiene un soma pequeñito, ¿no? Sí. Podríamos decir, Doctora. creo que es un astrocito fibroso. No, ¿qué característica tiene un astrocito fibroso? A ver, pregunto. Que De los, tiene prolongaciones largas. Largas y finas, y varias. Aquí, ¿cuántas prolongaciones vemos? Muy poquitas. Poquitas. Entre 3, 4, ¿no? Si observamos esta, mira, tiene 1, 2, 3. Me pueden decir, es que no se ve por el corte, ¿no? Aún así, en este corte, vemos que de cada uno de ellos salen muy pocas prolongaciones y cortitas, además. Y el astrocito fibroso, como lo vimos aquí, ¿cuántas prolongaciones tiene? Vean nos podíamos conocer o confundir con un oligodendrocito, para nada. No hay forma de confundirlos. Con un astrocito fibroso, tampoco, porque aunque su soma es pequeñito, no porque tiene estas prolongaciones. Un protoplasmático, ¿cómo sería el protoplasmático? Como que se deshacen, ¿no? Dijo. Como que se deshace hacia la periferia y sus prolongaciones son más cortitas, como el que vemos aquí. Vean. Además, su soma es más grande. Si los pusiéramos así en hilera, el fibroso y el oligodendrocito, iría disminuyendo el tamaño del soma. Obvio que aquí no lo podemos hacer, una porque están a diferente distancia y de ahí que los podamos distinguir las características generales. Bueno, entonces aquí tenemos un astrocito. Y hablemos de la vaina de mielina. La vaina de mielina está producida por los oligodendrocitos y esta lo que hace es, aquí está un axón, esto lo está cubriendo o lo va a envolver. Por ejemplo, déjenme ver si puedo hacerles una imagen aquí. Aquí, ya bien, el lapicito. A ver si lo puedo ver. Si ustedes lo ven. Por ejemplo, esto sería el axón. Entonces, de aquí viene la prolongación y lo que hace es envolver al axón. Así. Entonces, esta es la prolongación
de nuestro astrocito, perdón, nuestro oligodendrocito. Ya estoy diciendo astrocito. De nuestro oligodendrocito. Entonces, esto que tenemos aquí en el centro sería nuestro axón y está cubierto por esta vaina de mielina. A diferencia de las células de Schwann. Las células de Schwann, aquí lo tenemos, todo esto que tenemos aquí en rosita, sería nuestra vaina de mielina, y esto que tenemos en el centro que estoy señalando sería nuestro axón. Entonces, esto lo cubre. Algunas veces da varias vueltas y lo cubre, y esto lo va a formar el oligodendrocito. Nuestro oligodendrocito lo que hace es envolver a nuestros axones. A diferencia de las células de Schwann. Las células de Schwann lo que hacen es esto. Tenemos a una célula de Schwann, se va metiendo, dando varias vueltas y envolviendo a nuestro axón. Entonces, por eso es que en algunos sitios les llamamos neuronas amielínicas, pero en realidad tenemos así varios axones aquí que están, así como lo dibujé aquí, y nuestro oligodendrocito da su prolongación y envuelve a varios axones y pareciera como si no tuvieran algo que envolviera estos axones, pero en realidad toda esta prolongación está envolviendo a varios axones y de hecho por eso le dicen amielínicos, porque no ven la estructura como en las células de Schwann, que da vueltas y vueltas, muy parecido a lo que tenemos aquí. Estos serían axones y esto sería una prolongación, y aquí tenemos a una célula de Schwann que le dio varias vueltas, y aquí está su núcleo de la célula de Schwann, el núcleo de la célula de Schwann y las vueltas que dio envolviendo al axón. ¿Sí? Entonces, en el oligodendrocito, eso es lo que hace, envuelve a varios axones con sus prolongaciones, y esta es la mielina que va a ayudar a la conducción. Entonces, varias prolongaciones del axón envuelve a un solo axón. Entonces, ahí la importancia de estos oligodendrocitos. Entonces, vamos a borrar esto, si no se me queda aquí. Bueno, las células de Schwann se acompañan de los axones durante el crecimiento, formando la vaina de mielina que cubre a todos los axones en el sistema nervioso periférico. Desde su surgimiento inicial hasta sus terminaciones, son indispensables para la integridad estructural y funcional del axón, generando tanto fibras nerviosas mielínicas como fibras nerviosas amielínicas. Por eso le digo, no quiere decir que cuando les ponen amielínicas no tengan la mielina. Sí la tienen, pero están formados de la forma que les acabo de señalar. Entonces, lo que tenemos aquí, tienen un núcleo ovalado, un aparato de Golgi pequeño y pocas mitocondrias, estas células de Schwann. El resto del citoplasma de las células con el núcleo quedan rodeadas de la vaina de mielina, y a esta mielina se le llama neurilema. Entonces, lo que tenemos aquí es la célula de Schwann, y aquí es la unión de una célula de Schwann con otra, y deja un espacio vacío por donde hay sinapsis,
Y a estos a lo que también les llamamos nódulos de Ranvier. Y lo que tenemos aquí es el núcleo de una célula de Schwann que está envolviendo a un axón, a una prolongación de una neurona. Entonces, todos estos son una célula de Schwann, es el núcleo de una célula de Schwann, y aquí en estos espacios que se ven bien marcados serían nuestros nódulos de Ranvier. Aquí tenemos un vaso sanguíneo, las prolongaciones y todos cubiertos por la mielina. Entonces imagínense, entre todos estos tenemos oligodendrocitos fibrosos, oligodendrocitos protoplasmáticos, células de Schwann, glucosaminoglicanos, protoglicanos, todo lo que hemos estado hablando está en toda esta estructura. Ya hay que, cuando hablamos de quienes conforman el sistema nervioso central, son una gran cantidad de estructuras que le van a formar el parénquima de nuestro sistema. Entonces aquí tenemos un corte longitudinal de las fibras cubiertas por mielina. Estas están teñidas con osmio para poder ser evidenciadas, y el sitio entre una célula de Schwann y otra, que serían nuestros nódulos de Ranvier. Aquí vemos más amplio, porque esto es a través del microscopio electrónico, y esto sería nuestro nódulo de Ranvier. Este es un corte transversal donde vemos las células, a la célula de Schwann que envuelve y da varias vueltas al axón, formando la vaina de mielina. Aquí tenemos un axón mielínico largo y un axón mielínico corto. Entonces, esto quiere decir que la célula no siempre va a envolver de esta manera. Tenemos que a veces apenas se envuelve al axón y otras veces que le da varias vueltas. Y esto va a depender mucho de la nutrición y de en qué momento fue tomado este corte, o más bien qué edad tenía el paciente para tenerlos de esta manera. Entonces, mejor nutrición, mayor conducción y mayor, por eso es que dicen que uno debe de desayunar antes de entrar a clase para que esto esté bien nutrido. La microglia, que son células pequeñas con un núcleo reducido y oscuro y delgadas prolongaciones concluidas con finas espinas. Esta es a lo que normalmente nosotros llamamos el macrófago del sistema nervioso central. La microglia se encuentra en todo el sistema nervioso central. Es la más numerosa de la sustancia gris y representa del 5 al 20% del total de las células de la neuroglia en el sistema nervioso central. La microglia es, en caso de daño del tejido nervioso, las células residentes de la microglia se pueden transformar en microglia reactiva, como fagocitosis activa, que actúa como células presentadoras de antígenos proteicos. Entonces, en la microglia las podemos distinguir aquí, en estas células que vemos aquí, con pequeños núcleos redonditos, oscuros, aquí, aquí, aquí. Aquí sí nos podemos confundir. Podríamos decir, son neuronas. Pero la importancia de esto es que
En ellas va a haber van a ir fagocitando y se van a ver partículas que van a ayudar a la fagocitosis. Entonces, estas neuronas va a haber varias prolongaciones muy pequeñitas y definidas. El sistema nervioso central y periférico, especialmente central, la importancia de esto es que las podamos distinguir. Por ejemplo, van a estar cerca de los vasos sanguíneos. En conjunto con los oligodendrocitos fibrosos y protoplasmáticos, pero en ellos no los vamos a poder distinguir tan fácilmente. Vamos a encontrar que estas, al fagocitar, también van a reaccionar dando una respuesta inmunológica, la cual se va a traducir a través de los vasos sanguíneos. Por eso también están muy cerca de los vasos sanguíneos. Pero la diferencia es que las células en la microglia no van a tener esos piececitos que tienen los astrocitos fibrosos y los protoplasmáticos, o el pie chupador, pero sí están en contacto con los vasos sanguíneos. Van a fagocitar todo lo que está alrededor de las neuronas que tienen un importante metabolismo, que están desarrollándose todo el tiempo y que además va a llevar la información a los vasos sanguíneos y que no va a permitir que todo lo que ella absorbió y degradó sea desechado a través de los vasos sanguíneos y formando de alguna manera también parte de la barrera hematoencefálica. Entonces, no está rompiendo la barrera hematoencefálica, sino simplemente está dando los productos del desecho a través de los vasos sanguíneos. Entonces, el sistema nervioso central es muy fascinante y desarrolla funciones de fagocitosis. El resto del tejido nervioso muerto capta antígenos y presenta a las células efectoras para que favorezcan y elaboren una respuesta inmunológica. Cuando realizan su función fagocítica, retraen sus prolongaciones citoplasmáticas, cosa que no sucede en otras células de la glia, y tienden a adoptar una forma redondeada, específicamente cuando el material fagocítico es muy abundante. Aquí estas prolongaciones, vean cómo se acortan. Hay unas, o sea, este es el cuerpo, hay unas bifurcaciones, pero sus prolongaciones se retraen porque ya fagocitan. Este puntilleo que vemos aquí son las partículas que ya fagocitaron. Entonces, aquí, vean, hay prolongaciones, pero en este caso se han ramificado, pero se llegan a cortar y se forman de forma redondita, y de ahí que las podamos distinguir. Células del ependimarias. Son las células que recubren la cavidad del sistema nervioso central y lo vamos a encontrar en el conducto central de la médula espinal. Se disponen en forma de un epitelio cúbico simple con cilios. A estas le llamamos estereocilios, y algunas de las células de este epitelio suelen mostrar un único cilio, que es a lo que le llamamos estereocilio. Es el único lugar, bueno, no es el único, es uno de ellos donde encontramos estereocilios. El otro lugar donde encontramos es en el oído, que ya cuando veamos oído lo vamos a ver. Y en el aparato reproductor masculino. En los ventrículos cerebrales, el epitelio
ependimario forma una serie de vellosidades junto con el tejido conjuntivo muy vascularizado que constituye los denominados plexos coroides, que tienen su función de generar el líquido cefalorraquídeo. Entonces aquí vemos un epitelio en la parte central y en la parte blanca que estoy señalando. ¿Sí ven el puntito rojo? ¿O apenas si se ve? Sí, doctora. Se- Bueno, este puntito rojo que estoy moviendo es aquí, circula el líquido cefalorraquídeo, y estas estructuras aquí es un epitelio cilíndrico simple. No se alcanzan a ver el cilio, el único cilio, pero sí que ahora vamos a ver una zona un tanto más moradita que corresponde a los cilios que hay en todo el epitelio. Entonces, esto sería nuestra membrana basal, donde está apoyado en nuestro epitelio cilíndrico simple. Aquí tendríamos los cilios y tendríamos que tener una estructura más larga que sería el estereocilio. Y esto es en el conducto central de la médula espinal. Entonces, estas son la sustancia gris y aquí estaría nuestra sustancia blanca. Entonces, estas son células motoras y hacia acá tienen sus prolongaciones. Esta sustancia gris, el conducto central, el epitelio en la parte superior derecha. Entonces, todo esto es el epitelio cilíndrico, el conducto central por donde circula el líquido cefalorraquídeo, la sustancia gris y sustancia blanca. Acuérdense que en esta región se invierte la posición de las sustancias. Y lo que tenemos aquí es un capilar por donde llega la nutrición, y estas estructuras de forma cúbica simple, que es el epitelio que forma todas estas estructuras, y son encargadas de formar el líquido cefalorraquídeo. Este epitelio cúbico simple son los que llamamos los plexos coroides, y lo que envuelven son a unos vasos sanguíneos en el cual va a llegar el nutrimiento para ellos y les van a producir a esta cavidad el líquido cefalorraquídeo. Entonces, grábense esta imagen. Son de los plexos coroides. Seguramente esta a lo mejor se lo pusieron en el examen anterior cuando hablábamos de epitelio, que es muy característico. Epitelio cúbico simple, encargados de producir el líquido cefaloespinal. Entonces, tenemos a las células satélite. Son células pequeñas localizadas en los ganglios alrededor del pericardio, las dendritas y terminaciones, vamos a tener dendritas y terminaciones axónicas. Estas no las alcanzamos a distinguir, solamente lo que distinguimos son al soma, que está más prominente, pero a la periferia vemos estas células satélites o muy pequeñitas, estas que estoy señalando, o a su alrededor. Este es el soma, son de las células bipolares, o que diga, sí, bipolares, que están a su alrededor, estas células satélites. Que dan sostén y constituyen y mantienen y regulan el microambiente alrededor de las neuronas ganglionares. Entonces, aquí lo tenemos, otra imagen más, donde vemos que esta célula satélite alrededor de una neurona ganglionar
y la están cubriendo. Aquí tenemos los nervios que tiene mielina, son los núcleos de las células de Schwann, y aquí una amplificación de esta región, donde vemos a estas células que envuelven a las neuronas y estas presentan en los cambios, en las raíces dorsales y los cambios autónomos del sistema nervioso periférico. Y forman una cubierta de grosor una cubierta del grosor de las células sobre los cuerpos celulares de las neuronas. O sea, hacen una cubierta más gruesa alrededor de las neuronas. Entonces, ya van a dar las 10. Son cuarto para las 10. Había dicho el doctor Lenin que iba a entrar, pero yo Sí, creo otra vez te estuve mandando mensajes por todos lados. Ay, perdón, nunca te vi. Súper, Me hubieras hablado. que Bueno, andaba muy entrada. sí, no te preocupes. Bueno, aquí hemos terminado de hablar los de la guía, en cuanto a la constitución, los tipos de las neuronas. Y finalmente, en la próxima clase hablaremos de la sinapsis, todo lo que constituye la parte de la sinapsis. Y ya finalmente hablaremos de las capas, cómo están constituidas en la corteza cerebral, todas las capas. Y haremos un reconocimiento general de todas las partes importantes del sistema nervioso central. Entonces, aquí lo voy a dejar. No sé si quieras tú darles algo más o ya lo dejamos para la siguiente clase. No, para la siguiente, más bien quería ver si me puede quedar con ustedes unos 5 minutitos nada más. ¿Conmigo? Sí.